Gracias José Luis por tu amable presentación. Gracias también por haberme invitado. Es un placer, un honor participar de vez en cuando, no siempre es posible, en las actividades de Europa Laica, que me parece una organización imprescindible y que está haciendo una tarea impagable. Poquito a poco se va avanzando, es muy difícil. Has hecho una incursión en la historia y la historia indica lo difícil que es lograr la separación efectiva. La legal a veces se puede proclamar, pero la efectiva entre el Estado y la religión, fundamentalmente la religión católica. Hoy mismo he visto en el boletín de laicismo, el boletín que emite Europa Laica, que es impagable también, una noticia de una sentencia en Estados Unidos contra el pago de salarios del clero en un determinado estado de Estados Unidos. Como ven, en todos los sitios cuecen habas. Aprovechando la incursión en la historia que has hecho, acabo de decir que a veces es fácil proclamar la neutralidad o la confesionalidad sobre el papel, lo difícil es después llevarlo a la práctica. Ahora mismo, efectivamente, el Estado español es aconfesional, no laico, pero aconfesional. Podríamos, por tanto, perfectamente llegar a una separación efectiva de la Iglesia y del Estado, entre la Iglesia y el Estado, pero la realidad es que, como yo suelo decir en broma, y permitan la broma, España es un Estado aconfesional con querida, es decir, con una confesión, la católica, que goza de unos privilegios desorbitados, enormes. Luego hablaremos sobre eso. En esa incursión en España se produjo hace más de un siglo una situación curiosa. Había, me alejo un poco más. Sí. Si me oyen bien, había unas constituciones que proclamaban a la religión católica como la religión del Estado y, sin embargo, hubo gobiernos que dieron grandes pasos en esa separación. Por citar alguno, el de Mendizábal, que hizo la desamortización, el de Espartero, y después, sin embargo, frente a una Iglesia católica que detestaba el liberalismo, de pronto Isabel II hace un concordato con Roma, que se llamó entonces, y se llama hoy, un pacto entre canallas, concediendo a la Iglesia católica un retroceso enorme en la independencia, generando que obispos y sacerdotes pasaran a ser en práctica funcionarios del Estado, a sueldo del Estado, etcétera, etcétera. De manera que hoy es posible perfectamente, desde la legalidad, llegar a esa separación. La práctica, sin embargo, es muy escandalosa. Y en todos los sectores ideológicos y políticos. Hace poco nos hemos escandalizado al ver que una alcaldesa del PSOE, la de la línea de la Concepción, proclamaba alcaldesa perpetua a la Virgen María. Pero, bueno, no se escandalizó porque era una alcaldesa del PSOE, que por cierto se podía dedicar a tener más limpia y mejor urbanizada la ciudad. Uno de los escándalos que se producen es que cuando uno va a Gibraltar y pasa a la línea de la Concepción, parece que pasa a África. Y Gibraltar es una ciudad ordenada, limpia, bien urbanizada, con calles peatonales, y la línea de la Concepción, insisto, parece cualquier país del cuerno de África. Sin embargo, ya digo, siendo del PSOE, proclama como alcaldesa perpetua a la Virgen María. Pero es que prácticamente en los 8.000 ayuntamientos más o menos que hay en España, yo creo que un 40% tienen como alcaldesa perpetua a una imagen de la Virgen María. O belenes en el interior de ayuntamientos, en Madrid, o en diputaciones en Valencia, una información al respecto, etcétera, etcétera. Pero entremos en materia, el tema del dinero. Yo empecé a hacer información religiosa en El País en el año 99, unos días
antes de que fuera elegido presidente de la Conferencia Episcopal el cardenal Rocco. En el periódico había habido muchos periodistas que habían tenido a su cargo la información religiosa y de pronto uno de ellos se fue a Brasil, Juan Arias, que había sido corresponsal en Roma, y el periódico se quedó sin responsable de religión. Y yo que venía, como acaba de contaros José Luis, de estar 12 años de senador y que no tenía ninguna relación con la información religiosa, me quedaba muy lejos de la información religiosa porque mi vocación era política o cultural, había trabajado en la sección de cultura o en la sección política, pues de pronto recibo el encargo y me sorprendí mucho, pero bueno, como el país tiene medios, me dediqué un par de semanas a prepararme y desde entonces estoy en ello, haciendo más cosas en el periódico, pero fundamentalmente la información religiosa. Y una de las cosas que me llamó la atención fue el tema económico. Busqué los archivos del periódico, el país ha sido y es todavía, pero sobre todo ha sido un gran periódico y por tanto tenía un servicio de documentación imponente y pedí la carpeta de los temas económicos de la Iglesia Católica y me llegó el responsable de la sección con una carpeta escuálida con unos pocos papeles donde no se decía nada. Bueno, yo había prometido al director adjunto que lo primero que iba a hacer era un informe económico de la Iglesia Católica en España. Me parecía que era imprescindible y que el país tenía la obligación de entrar en ese tema, aunque en el periódico muchos de los jefes son católicos y por tanto, en fin, pedían prudencia con la Iglesia nuestra. Empiezo la investigación yo sobre la marcha, pensando así en cálculos aproximados y después de hablar con unos y otros, con teólogos, con catedráticos, incluso con quien era entonces ministro de Economía, Carlos Olchaga, que hacía unos meses había sido compañero mío en el grupo parlamentario, hice un cálculo y así se lo dije al director adjunto. Bueno, en torno a 4.000 millones, dije yo. 4.000 millones. Y el director adjunto se escandaliza. ¿Cómo que 4.000 millones? Eso es una barbaridad. Bueno, vamos a hacer el estudio, darme un par de semanas, me dedico solo a esto y hablo con unos y con otros, pido datos y tal. Dato, primera circunstancia, opacidad y silencio. Nadie quería hablar. Ni siquiera el Ministerio de Economía quería hablar. La agencia tributaria cerró las puertas, no tenemos datos, o los que tenemos se los damos a la Conferencia Episcopal, pídelos allí. Llamo a la Conferencia Episcopal, no tenemos datos, los que tenemos los tiene la agencia tributaria, pídelos allí. Ministerio de Hacienda, etc. No había manera. Bueno, pero poco a poco vas rompiendo brecha y vas haciendo camino y paso un primer borrador de 3 páginas que yo quería publicar aprovechando un viaje de Josep Piqué, que era entonces ministro de Exteriores, a Roma. Hago un cálculo y le paso al director adjunto la cifra de 6.500 millones de euros. El dinero que 6.500 millones de euros, el dinero que el Estado español entregaba a la Iglesia Católica por múltiples conceptos. El director adjunto me dice que ni hablar, que eso no puede ser. Y bueno, vamos a estar un par de horas y pasamos dato por dato, ¿no? Salieron más de 6.500 millones, pero por razones políticas lo dejamos en 6.000. Bueno, hoy esa cifra sigue siendo opaca, sigue siendo un misterio, lo cual demuestra la falta de transparencia y no es solo culpa de la Conferencia Episcopal o de los obispos. Y nos encontramos con que yo tengo 3 fuentes. La mía propia, que cifra esa cantidad en torno a 9.000, la de Europa Laica, que eleva esa cantidad a 11.000 millones, y la de la Fundación 1 de Mayo, que deja esa cantidad en 7.500 millones. Como veis, hay miles de millones de diferencia de unas cifras a otras.
Pero no es ese el asunto principal. El asunto principal es que cada vez que uno habla con las autoridades o con los obispos, se encuentra con que parecería que la Iglesia Católica no recibe nada de dinero del Estado español. El pasado, no sé qué día de noviembre, la Conferencia Episcopal celebró asamblea y se estrenaba el nuevo secretario general y el nuevo portavoz, que es Gil Tamayo, un que viene muy bien relacionado con Roma, que aunque es del Opus parece un hombre abierto y que parecería, todo el mundo lo esperaba, que traía nuevos vientos. Bueno, su primera afirmación, aquí tengo los apuntes de primera página de la conferencia de prensa y el resto. En la quinta línea hay esta afirmación: la Iglesia no vive del Estado. Esa afirmación, la Iglesia no vive del Estado. Y yo me dije, mal empezamos. Bueno, claro, si al aire de los nuevos tiempos que parece que hay en Roma, a cuento de un papa argentino, hay que decir la verdad y hay que ser sincero y no hay que tener miedo, el portavoz se estrena haciendo esta afirmación, vale, empezamos. La Iglesia no vive del Estado. Es conocida la proverbial tacañería del católico español para con su Iglesia. Es proverbial. Luego podemos hablar sobre el fracaso del impuesto religioso, que los obispos se prometían, bueno, pues que iban a recaudar muchísimo a través de la X y que eso era el preludio de una autofinanciación a la que se comprometen en los acuerdos, en el concordato de 1979. Es proverbial esa tacañería, pero de ahí a afirmar que la Iglesia no vive del Estado, pues naturalmente va un trecho. Yo estoy harto de escuchar a la Conferencia Episcopal y a obispos, ahí donde uno pregunta, que la Iglesia no vive del Estado y que no reciben ni un solo dinero de Hacienda, que solo reciben lo que los católicos les dan a través de la X. Luego veremos que esa es un chocolate del oro, son 347 millones este año, el presupuesto de este año, pero en todo caso eso sale del Ministerio de Hacienda, que todos los meses, a principio de mes, ingresa en una cuenta de la Conferencia Episcopal la cantidad correspondiente de dividir 347 millones por 12 meses. Bueno, pues pese a todo, la Iglesia no vive del Estado. Como a los mentirosos se les caza pronto, hay una campaña que repiten todos los años los obispos para invitar a sus fieles a que pongan la X a la declaración de la renta. Y el eslogan de esa campaña, lo han repetido ya 3 años, es que ni se paga más ni te devuelven menos. La campaña se llama X por tantos. Y por cierto, uno de los textos de Europa Laica es X por... o nos toman por tontos, ¿no? Ni se paga más ni te devuelven menos. Bueno, si el católico no paga más y al católico no le devuelven menos por poner la X, el dinero que recibe la Conferencia Episcopal, ojo, la Conferencia Episcopal, que es un organismo de poquita cosa, tiene 30 y tantos funcionarios, el dinero saldrá de Hacienda y por tanto la Iglesia vive del Estado, al menos en esa cantidad, porque ni se paga más ni te devuelven menos. Coincidiendo con esa campaña, salió en la prensa también española, nosotros lo publicamos, que en Alemania había un porcentaje del 2% de fieles del año anterior que con la crisis habían dejado de pagar impuestos a su iglesia. Es decir, que para que se notara la diferencia. Durante años, por cierto, los obispos recibían no solo lo que los católicos
asignaban a través de la X sin poner ni un euro más de su bolsillo que el resto de los españoles, fueran ateos, judíos, musulmanes, testigos de Jehová, budistas o nada. Además de ese dinero recibían lo que se llamaba una dotación, que, como su propio nombre indica, es una dote, es un regalo. Y durante años ese dinero se apuntaba. Bueno, ustedes han recibido 150 millones de euros este año, pero los fieles solamente les han dado 130, el sumo, y es lo otro, lo apunto al debe, me deben ese dinero. Llegó a haber una cantidad enorme de dinero que los obispos tenían que devolver, pero este aquí que el ministro Belloc puso la cantidad a cero. Y que el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2007, para arreglar el desaguisado de que por fin la Unión Europea había logrado que el gobierno español obedeciera un mandato de cobrar el IVA a todas las transacciones económicas, para compensar que la Iglesia Católica, después de 15 años de advertencia, aceptase pagar el IVA, el gobierno Zapatero le subió un 37% la cuota del IRPF, que pasó del 0,5 de la cuota personal del IRPF al 0,7. El tema del IVA además desmontaba una cosa más importante. Hay dos aspectos importantísimos de ese acuerdo. Primero, que no es verdad que la Iglesia Católica esté exenta per se, por ser ella misma, de pagar impuestos. La Unión Europea obligó al gobierno español a que pagara el IVA. Por tanto, cualquier otra institución, el Congreso de los Diputados, por ejemplo, las Cortes Españolas, podrían obligarle a pagar el IBI con la misma situación. Pero además, esa reforma de incrementar el 37% la cuota del IRPF se hizo a través de un canje de notas que se llama entre la Nunciatura del Vaticano en Madrid y el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo cual demuestra que la tesis de que la reforma de un concordato exige unos procedimientos intrincados, imposible de llevar adelante en la actual situación, es mentira. Un simple canje de notas elevó esa cantidad y además liberó a los obispos de su compromiso concordatario de llegar un día a autofinanciarse. Eso nos indica un dato importantísimo, y es que el día de mañana un gobierno denuncia o deja de cumplir los acuerdos de 1979 con la Santa Sede, y se acabó, no pasa nada. No pasa nada. Entre otras cosas porque son los obispos los primeros en incumplirlo, el compromiso de autofinanciación. Es verdad que los obispos también acusan a los diferentes gobiernos de incumplir los acuerdos en el tema, por ejemplo, de la enseñanza del catolicismo en las escuelas públicas. De manera que nos encontramos con que por ambas partes se acusan de incumplimiento, pues se acabó. Si se incumple y no pasa nada, nadie va a los tribunales, nadie toma medidas, pues ya está. Y si además en Roma hay un papa que predica la laicidad del Estado, es decir, la separación del Estado de la Iglesia, pues se acabó, no hay ningún problema. Hay otro aspecto que, como ven, estoy picoteando en varios temas porque quiero terminar pronto para después pasar a un coloquio. Mi experiencia en estos casos, cuando uno habla de la Iglesia Católica, es que los coloquios son más ricos que las conferencias, porque generan temas... Bueno, yo parto de la idea de que los temas sobre los que estoy hablando son ya muy conocidos. Y además, de muy conocidos, incitan al desencanto. Es decir, estamos dando siempre vueltas a la misma noria, luego hablaremos del gobierno, con el desencanto de que pese a lo que se diga, los gobiernos nos engañan siempre. Pero hay un dato muy importante en el tema de la Iglesia Católica cuando habla cuando argumenta contra los que ponemos sobre la mesa el dato de los 10.000 millones de euros
mucho el bien. Y yo, algunos obispos con los que tengo confianza, con otros no se me ocurriría decirlo, que entre otras cosas pues, normalmente no hablan conmigo, les digo, o sea que yo cuando pago impuestos, o ustedes cuando pagan impuestos, es que si no hacemos el mal. Porque si ustedes ponen como argumento de no pagar impuestos, o sea, que hacen el bien con ese dinero, deberíamos concluir que tenemos que pagar impuestos y si no pagáramos haríamos el mal. Ese es un argumento que no me vale, les suelo decir, que no me vale. Ustedes paguen impuestos porque generan un bien económico y hacen con todo el mundo. Inmediatamente añaden, bueno, es que además nosotros ahorramos mucho dinero al Estado. Es decir, hacemos a través de Cáritas, a través de Manos Unidas y otras ONGs, a través de los colegios concertados, a través de las clínicas de propiedad religiosa, etcétera, etcétera, ahorramos mucho dinero al Estado. Tienen razón, tienen razón. El problema es que el Estado ha hecho dejación de sus obligaciones poniendo en manos de la Iglesia Católica ese tipo de cosas. Sí, es verdad que si de pronto se dejara de pagar a los colegios concertados, España no tendría colegios públicos para atender la demanda de los chiquillos. Pero también es verdad que durante siglos España no ha construido colegios porque dejaba ese, por cierto, era un gran negocio, en manos de la Iglesia Católica. No así las universidades. Franco, por ejemplo, durante esos 40 años ominosos, dejó a la Iglesia Católica la enseñanza primaria y secundaria. No había escuelas, además, no había institutos, todo era La Salle, Escolapios, Agustinos, Gonzagas, etcétera, etcétera, Mercedarias, Teresianas, etcétera. No había apenas centros públicos. La dejación era evidente. ¿Cuánto tiempo de transición necesitaría España para tener una enseñanza pública solvente, etcétera? Bueno, pues ese es otro tema a negociar, pero no es una disculpa. Lo cierto es que la Iglesia Católica recibe para sus centros concertados, de cuya calidad y de cuya gratuidad habría también que discutir aquí, recibe 4.500 millones este año 2013, el curso 2013-2014. 4.500, no llega a 500, tengo por aquí la cifra, pero como estamos hablando de, si luego la quieren exacta, en torno a 4.500 millones este año. Para profesores de catolicismo que ejercen de catequistas en la escuela pública y en la escuela concertada, el Estado se gasta 700 millones de euros este año. 700 millones. Unos docentes que paga el ministerio, o pagan las comunidades autónomas, pero que elige el obispo para cada curso escolar y que el obispo puede despedir por irse de copas con los amigos, por casarse por lo civil, o sencillamente porque me cae mal. Por cierto que en la falta de rigor de la prensa en estos temas, y me incluyo probablemente, pero procuro tener rigor, ayer mismo había la siguiente noticia, que tomó, no era del boletín de laicismo, sino de religión digital. El gobierno prevé ahorrar 97 millones de euros traspasando los profesores de religión a las únicas comunidades autónomas que todavía no tenían ese traspaso, que son Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria. El gobierno prevé ahorrar 97 millones, mentira. Mentira. Es decir, ahora esos profesores los paga el gobierno, pero cuando se trasladen a las comunidades autónomas, lo que hace el gobierno es coger esos 97 millones y hacer la transferencia equivalente por cada profesor. Decía la cifra de 700 millones. Para que hagan una idea, solo Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria, Canarias son relativamente pequeñas, que son 4 comunidades, son 97 millones. En catequistas. Ojo, en catequistas, para envenenar a los críos. Además, independientemente de la razón ideológica, para envenenar, etcétera, etcétera, en una
situación realmente terrible, porque el obispo nombra unos profesores que dan unas notas absolutamente faltas de rigor y que cuentan para beca y que son evaluables como si fueran matemáticas. Es decir, que tenemos unos catequistas que, por cierto, pertenecen también a los centros de dirección de cada colegio. Pero para que vean. En segundo lugar, bueno, he dado ya varias cifras, el gobierno paga 400 capellanes en cárceles, hospitales, universidades, cementerios, cuarteles, en torno, el cálculo son en torno a 120 millones de euros también al año, este año. Por cierto, es el rey el que nombra el arzobispo vicario general castrense con un grado de general. Y cuando uno va, yo lo he hecho, no es fácil entrar, pero he logrado entrar. Cuando uno va a la sede del Vicariato General Castrense en Madrid, se encuentra con que casi es un ministerio. Un señor que es un arzobispo, nombrado por el rey, consecuencia de una reforma del concordato del 53, mal hecha por Marcelino Oreja en 1976, en la que el rey renuncia a nombrar obispos, pero se queda con la prerrogativa de nombrar el Vicario General Castrense, y se encuentra allí con decenas, no sabría decirles cuántos, pero de luego decenas de personal eclesiástico adscrito al ejército con grados de capitanes, de coroneles, de sargentos, etcétera, etcétera. Y en cada cuartel hay 2 o 3 capellanes también a sueldo del Estado. Bueno, la relación de dinero de los apuntes contables en los presupuestos para la Iglesia Católica es impresionante. Ya digo, Asuntos Exteriores, por ejemplo, tiene el patronato de la obra Vía de los Santos Lugares de Jerusalén, 69.000 euros, a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, 3 millones. Es que a veces me da vergüenza hasta decirlo, ¿no? A la Fundación Sacrat Cor de Sarriá para la construcción de un centro de desarrollo para niños, 100.000 euros, el convenio del monasterio de Yuste, el Valle de los Caídos, etcétera, etcétera. Es decir, son cantidades que poquito a poco van sumando hasta llegar, los datos de Comisiones Obreras, el informe de la Fundación 1 de Mayo de 2012, hasta llegar a casi 8.000 millones, que, insisto, Europa laica eleva a 11.000 y el país se eleva también en varios tiempos. Picoteo el tema también de el IBI. Estos días hemos conocido una sentencia del Tribunal Constitucional anulando una norma del Parlamento Navarro sobre el IBI en las iglesias de esa comunidad autónoma, de esa comunidad moral. He leído una interpretación que no se corresponde con la realidad. Parecería que el Tribunal Constitucional ha proclamado que la Iglesia no tiene que pagar el IBI. Pues no es verdad. Lo que proclama el Tribunal Constitucional en esa sentencia, que por cierto se ha producido en un tiempo rapidísimo, no ha llegado a un año, lo que proclama es que la Comunidad Foral de Navarra no tiene competencia para legislar sobre esa materia. Por lo demás es lógico. Hay impuestos que son de categoría nacional y las comunidades autónomas no tienen competencia. Pero no entra en el tema de si es constitucional o no constitucional el que los ayuntamientos puedan en su día cobrar el IBI. Eso se produciría en el momento que el gobierno, en una ley normal, en una disposición adicional, por ejemplo, de los presupuestos, reformara la ley de régimen local, por ejemplo, o la ley de mecenazgo, sin necesidad de denunciar el convenio, el concordato de 1979. El concordato no habla de exención del IBI, no especifica los impuestos concretos. De manera que, frente a lo que se dice
dice sobre la obligatoriedad del Estado español de sostener económicamente a la Iglesia, de que eso sería inamovible, no es verdad. Esta mañana me hacían una entrevista, por cierto, muy interesante, con preguntas muy interesantes, para un medio de Asturias, y se me decía que la vicepresidenta del gobierno, Mariano Rajoy, había dicho que para reformar el concordato o los acuerdos de 1979 era necesario una mayoría de 2/3. No es verdad. Estuve un poco torpe en la contestación, dije sin más que no era verdad, que bastaba con una mayoría normal, es una ley orgánica. Los acuerdos entre gobiernos, entre países, tienen el rango de leyes orgánicas y por tanto se reforman con la mayoría absoluta de las Cortes. Pero es que además, antes daba el dato, se han reformado con un simple intercambio de notas entre la Nunciatura y el Ministerio de Exteriores, de manera que ese precedente vale para lo que se quiera. De manera que cuando uno habla del dinero de la Iglesia Católica, se pierde, y probablemente me estoy perdiendo yo también en esta introducción, en lo anecdótico, pero lo fundamental es que un Estado confesional no puede pagar salarios de obispos, y en España los obispos cobran del Estado español, salarios de curas, y en España los curas cobran del Estado español, salarios de catequista, salarios de capellanes, y si me apuran, tampoco puede pagar la enseñanza concertada religiosa. A veces, y el PSOE va por ese camino, se tiene la tentación de garantizar la confesionalidad del Estado español extendiendo los privilegios de la Iglesia Católica a las demás confesiones religiosas. Encima, a algunas de las confesiones religiosas, las que se conocen como de notario laico, que ahora mismo son, si no me equivoco, 5: protestantes, musulmanes, judíos, mormones, testigos de Jehová y budistas. 6. Eso nos llevaría a que ahora tenemos un problema. ruina. ¿Sí? Nos llevaría a la ruina. Aparte de la ruina, que parece que a los políticos no les importa demasiado, nos llevaría a que ahora tenemos un problema y en el futuro tendríamos 6 o muchos más. ¿Por qué? ¿Y por qué excluir a otras confesiones religiosas? ¿Quién proclama el notorio arraigo? ¿Quién le niega el notorio arraigo, por ejemplo, a los cienciólogos, o a los confucionistas, o a los Bahá'í, o a los Sikh, o a los... ¿Quién decide? Hay, por cierto, una sentencia del Tribunal Constitucional muy bonita sobre el tema de la cienciología, donde se dice, porque el gobierno le niega la inscripción en el registro de religiones del Ministerio de Justicia, porque el director general, que era entonces un miembro del Opus, con José María Aznar, dice, no, es que esto no es una religión auténtica. Y el Constitucional dice, oiga, ¿y quién es el Estado para decir qué es una religión auténtica o no es una religión auténtica? Y solamente le faltaba decir religión verdadera, que por cierto, según ese señor, solamente había una. Por tanto, entraríamos en una situación realmente disparatada. En vez de una confesionalidad conquerida, que yo digo en plan de bromas, tendríamos una confesionalidad con casa de citas, con muchas queridas, que nos llevaría a la ruina, es verdad, porque dice, bueno, es que 11.000 millones, oiga, quitemos lo que la Iglesia Católica dice que es imprescindible que debe hacer, Cáritas, Hermanos Unidas, algún colegio y tal, quitemos eso, dejemos en 5.000 millones, por ejemplo, lo que regalamos a una confesión sin necesidad de regalar, capellanes, catequistas, no sé, es que 5.000 millones visto desde ahora, los que miramos las cifras de los ajustes que nos han hecho
que nos han hecho en los últimos 4 años de crisis o los 6 años de crisis, 5.000 millones es una barbaridad. Con 5.000 millones hubiéramos dejado de ajustar el salario de los funcionarios, hubiéramos dejado de ajustar las pensiones de los pensionistas, hubiéramos dejado de hacer ajustes en la sanidad o en la ciencia. Hubo un chiste que me pasaron cuando el gobierno Rajoy hizo los recortes. Dicen, recortes en ciencias, 600 millones. Entonces, hace 5 años, ahora son miles, hay que contarlo por miles. Recortes en religión, 0 euros. Y añadía el chiste, pues venga, cuando tengas un cáncer, a rezar. No faltará un ensotanado que acudirá a darte la extrema unción. Es que, oiga, que en una época de crisis aquí recortamos a todos. Es que si suprimimos televisiones y funcionarios y carceleros y no sé qué, ¿por qué no suprimimos también profesores de religión o capellanes? Y en vez de gastarnos 11.000 millones nos gastamos 9.000. Y si suprimimos y si bajamos los salarios, ¿por qué no bajamos también los salarios de los obispos y de los sacerdotes? Y en vez de 247 millones que nos gastamos este año, nos gastamos 225, por ejemplo. Es que el escándalo de no recortar es también muy llamativo. De ahí a decir, como escuché el otro día, que la Iglesia no vive del Estado, lo tengo aquí apuntado textualmente, claro, hay una distancia que a mí siempre me escandaliza. Porque yo de pequeño tuve una formación religiosa. Mis padres eran religiosos, sobre todo, Malena se ha despertado. Adiós. Tuve una formación religiosa, fundamentalmente a través de mi madre, pero y me enseñaron a no mentir, daba por sentado que el cura no mentía y por supuesto daba por sentado que un obispo no podía mentir. Entonces cuando yo hago información religiosa, y con perdón si ofendo, porque pues me encuentro con que me escandalizo muy seriamente en el resto de niño que llevo dentro, me escandalizo el que un obispo me mienta y me diga que no reciben ni un euro del Estado. Cuando yo tengo las certificaciones de Hacienda y los datos de Hacienda del dinero que ingresan en las cuentas de la Conferencia Episcopal cada mes y del dinero que recibe Cáritas. Dicen los obispos, Cáritas vive de la caridad de los católicos. Mentira, vive naturalmente de la caridad de los católicos. Estaría bueno, y de la mía también si es necesario, que me gusta dar dinero a las ONGs que pasan por mi barrio, sean del color que sean, vive de eso, pero también el 30 y tantos % del dinero que recibes del Estado. Y de la Iglesia pone en Cáritas solamente el 5%. Menos, el 2%. El 2, mira. El 2%. Ojo, y desde hace 4 años. Hasta hace 4 años, por cierto, como consecuencia de que nosotros hicimos una información al respecto, hace 4 años empezaron a dar 2 millones. Este año dan 5. 5 millones, que no son nada. Chocolate de oro. Entonces, que me diga un obispo que no reciben un euro del Estado y que todo lo que reciben es de sus fieles a través del IRPF, a mí me ofende en el niño que llevo dentro, en el niño católico que llevo dentro, o que llevaba dentro. Porque yo, bueno, hay otra afirmación, que yo se la he escuchado a Martínez Camino por la boda de la Conferencia Episcopal hasta hace un mes, en cada conferencia de prensa sobre el dinero de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no está en los presupuestos del Estado. Han dicho, siempre lo dicen. Entonces, yo, cuando hacen esa información, la primera vez hice la relación de los artículos en los que la Iglesia Católica aparece en los presupuestos del Estado. Aparte de la disposición adicional donde se contempla este año los 247 millones que se ingresan en mensualidades en
la conferencia episcopal. Y ahí, no pensé que tenía aquí el apunte, había 27 apuntes, en torno a 30, por no fallar en el número, pero creo que eran 27 apuntes en los distintos presupuestos para la Iglesia Católica. Bueno, pues yo tengo que escuchar en las conferencias de prensa, donde por cierto procuro no hacer preguntas, porque la respuesta suele ser bastante desagradable, bastante ofensiva, poco cristiana, poco caritativa, porque te contestan con un cierto mal tono. Tengo que escuchar que la Iglesia no está en el presupuesto de Estado, aunque solo recibe dinero de los católicos. Y aquí todos sabemos que no hay ni un solo católico que a través del IRPF dé más dinero que nosotros. Cero. En Alemania sí, en Estados Unidos también, en Francia no, porque hay esa separación, pero la Iglesia francesa es muy poderosa y vive muy bien, y tiene peso en el catolicismo universal, y lo pagan los fieles. Que es a lo que se han comprometido los obispos en los acuerdos de 1979, que por cierto fueron negociados en Roma por un propagandista católico, que era en aquel momento, y sigue siendo ahora más, porque lo dice él, más súbdito del Vaticano que súbdito español. Me refiero a Marcelino Oreja, que hizo en Roma lo que el cardenal Tarancón le pedía, y que reformaron un concordato franquista que daba a la Iglesia Católica todo lo que quería a cambio del apoyo en el golpe militar, en la guerra civil, en la dictadura posterior. A cambio de eso le dio lo que quiso. Bueno, pues ahora mismo la Iglesia Católica tiene, iba a decir más, pero de luego las mismas prerrogativas o los mismos privilegios que tuvo durante el franquismo. Franco no dejó a la Iglesia Católica fundar universidades privadas. Solo el Opus Dei logró, y ya en el 70 y tantos, 68, el reconocimiento de Navarra, en una sesión que terminó a las 3 de la mañana, donde los falangistas, liderados entonces por Fernando Suárez, se oponían radicalmente porque decían: la Iglesia tiene la enseñanza primaria y secundaria, que no meta mano en la universitaria. Y no había universidades privadas, había universidades católicas, pontificias, comillas, y Salamanca, pero no había universidades privadas. Ahora hay 27. Tienen universidad 2 los legionarios, 2 los quicos, 1 Comunión y Liberación, 1 la diócesis de Ávila, 1 la diócesis de Valencia, la archidiócesis de Valencia. 27 universidades privadas, con gran degradación, ojo. Pero lo importante, hagamos una pregunta: ¿cuál es el objetivo de todo eso? Lo ha dicho José Luis al principio, ¿no? Forma parte de una tradición que España se siente incapaz de torcer, pese a que, insisto, en la historia, ahora mismo si hubiera aquí un obispo o un periodista católico, nos llamaría anticlericales, Yo lo soy. laicistas furibundos, perseguidores no sé qué. Yo tengo que decir aquí que gobiernos anteriores del siglo XIX, como Mendizábal, Espartero, etcétera, fueron radicalmente partidarios de la separación. Francia lo logró en 1905. Tenía la historia de la Revolución Francesa, los gobiernos de Napoleón, etcétera. La Revolución Francesa no fue tan anticlerical como uno se lo cree. No, por eso digo, que no lo hicieron hasta 1905, aunque hubo periodos mejores o peores. Es así que cuando Napoleón III, el sobrino del Napoleón famoso, firma el concordato con Roma, Lamennais, que era uno de los grandes intelectuales franceses, católicos, dijo aquello de que el concordato era un pacto entre el prostíbulo y la sacristía. Napoleón era un hombre sin prestigio y a cambio de mucho dinero, Roma, como hizo el siglo después con Hitler, le interesó firmar un concordato que tenía mucho que ver también con el dinero y la protección de sí mismo. Voy terminando porque, insisto, las preguntas me permitirán aclarar las curiosidades que tengan ustedes, porque, insisto, el tema es tan crítico y tan poco claro
que, en fin, Pérez Rubalcaba, el líder del PSOE, ha dicho que cuando vuelvan a gobernar arreglarán este tema. Pues yo no sé si creerlo, porque ya tuvieron un borrador de ley de libertad de conciencia y tuvieron un borrador de ley de transparencia, porque aquí estamos hablando de transparencia. Aquí nos exigen que como ciudadanos seamos transparentes y que declaremos nuestros ingresos y digamos lo que cobramos, lo que gastamos, no sé qué. Hoy, transparencia también para la Iglesia Católica, no solo para los políticos, no solo para la Corte, no solo para las empresas, no solo para los bancos, que también, ojo, pero transparencia también para la Iglesia Católica. Y ese día yo podré venir aquí y decir, por fin, la cifra exacta de lo que el Estado español le da por todos los conceptos a la Iglesia Católica. Hasta entonces me siento incapaz. Muchas gracias. Bueno, pues todos tenéis la palabra con orden, por que quiera preguntar. Empezamos por ahí. Sí, bueno, yo, más que hacer una pregunta, dar una serie de